¿cómo les va? Seguimos entonces con los videos de prospección y exploración minera. En este caso vamos a hablar de la teoría, hemos visto la teoría de la variación gradual, los parámetros de yacimiento, y ahora vamos a ver la teoría de los puntos próximos, ¿sí? Y posteriormente vemos también la otra teoría, que es la de la geoestadística, ¿sí? Bueno, es que recordemos que la teoría de la variación gradual, digamos, todos los parámetros de yacimiento varían en forma gradual y continua como si fuera una función lineal. En este caso, en la teoría de los puntos próximos, el valor de la ley en cada punto situado entre dos muestras, digamos, es constante y se es considerado igual al valor de la ley que le corresponde a la muestra más próxima. Por ejemplo, nosotros hemos muestrado en el techo de una galería mediante método de canaleta, y en 3 lugares hemos hecho un ensayo químico para determinar la ley. Hemos determinado 3 leyes, L1, L2 y L3, ¿sí? La pregunta en este caso sería, ¿cuál es el área de influencia de L2? ¿Hasta dónde, digamos, le debemos asignar esa ley L2 a las zonas aledañas, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hacer una línea más o menos horizontal, ¿sí? Que vaya por los 3 puntos, y tomamos la mediatriz de cada segmento, por ejemplo AB, ¿sí? Tomamos por el medio, más o menos así, justo en la mitad más o menos debería ser, por la mitad, tomamos una mediatriz, es decir, una perpendicular a la línea que hemos trazado, y otra entre B y C, otra mediatriz, más o menos la mitad, así sería el correcto. Entonces, eso determina una área que rodea a donde está la muestra, cuyo valor de ley es L2, ¿sí? Y esa sería la zona de influencia, o el rango de influencia de la muestra. Es decir, podríamos marcarlo acá con este segmento A. A sería el rango de influencia donde, digamos, vale la ley L2. Por ejemplo, si la ley de L2 fuera de 2,5 gramos de oro por tonelada, en todo ese rango va a valer 2,5. A partir de ahí para allá vale el L3, de aquí para acá vale el L1, ¿sí? Entonces, con ese mismo criterio, ¿sí? Tenemos diferentes casos. Por ejemplo, un caso es cuando no alcanzamos a muestrar todo un rasgo, este es un rasgo de explotación. Acá tenemos una chimenea lateral de la izquierda y de la derecha, una galería superior e inferior. En el caso este concreto, tenemos muestrado en diferentes puntos la chimenea lateral de la izquierda, ¿sí? Y también hemos muestrado en diferentes puntos en la galería inferior. Hemos sacado una ley promedio para la chimenea lateral y para la galería inferior. No tenemos muestrado ni la superior ni la otra chimenea. El tema es cómo hacemos para definir hasta qué área le corresponde la ley media de la chimenea y la ley media de la galería inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Dividir, como están formando un ángulo, la chimenea con la galería generalmente de 90 grados, ¿sí? Trazamos la bisectriz de ese ángulo, ¿sí? Lo vamos a hacer en azul, es decir que si está a 90 grados, aproximadamente a 45 grados, ¿sí? Daría la bisectriz, ¿sí? Entonces eso delimitaría 2 zonas, ¿sí? O áreas. En esta área haríamos valer, digamos, la ley obtenida por la chimenea, o sea, acá sería la ley de la chimenea, ¿sí? Y en el área de abajo, ¿sí? Ya corresponde asignarle la ley de la galería inferior, ¿sí? Otro caso también puede ser, porque no siempre podemos tener acceso a los diferentes lugares, que nosotros hayamos podido muestrar en la galería superior, por ejemplo, la galería superior, ¿sí? Y no hayamos podido hacer la chimenea y tengamos la galería inferior, ¿sí? También muestrado, o sea que todo esto está muestrado, ¿sí? En diferentes puntos se han tomado muestras y acá también. Acá tenemos una ley para la galería superior y acá tenemos una ley para la galería inferior. ¿Hasta dónde lo hacemos valer? La distancia vertical, digamos, que hay entre las dos galerías, la divido por la mitad mediante una línea paralela a la dirección de la galería. Y eso divide en 2 zonas, ¿cierto? En la parte superior le asignamos la ley de la galería superior, y en la parte inferior le asignamos la ley de la galería inferior, ¿sí? Otro caso también importante, cuando tenemos muestreo por perforaciones con diamantina, ¿sí? Que lo hacemos, digamos, el yacimiento horizontal lo hacemos en forma vertical. Esta es una vista en planta, donde tenemos 8 perforaciones, ¿sí? Y queremos determinar, por ejemplo, el área o rango de influencia digamos, de la perforación 1 y de la 2, de la muestra 1 y la 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que se hace es
hacer como una especie de malla triangular, es decir, unimos los diferentes puntos, preferentemente así, línea de puntos, ¿sí? Todas las perforaciones, digamos, sería de acá hasta acá, ahí, ¿sí? Hasta acá. Entonces, de acá lo mismo con esto, para diferentes perforaciones, sobre todo para que tienen que ver con la 1 y la 2, que son las que queremos determinar. Estamos uniendo con línea de puntos los distintos puntos donde se efectuaron las perforaciones, ¿sí? Una vez que hemos unido en línea de puntos, ¿sí? Tenemos que trazar lo que se llaman las mediatrices, ¿sí? De cada uno de los segmentos. Por ejemplo, en la 1, la perforación 1, unido con la 3, sería este segmento, y vamos a trazar ahí la mediatriz. En el medio, perpendicularmente al lado, en la mitad aproximadamente, estaría la mediatriz, ¿sí? Lo mismo hacemos con cada uno. Supongamos que ahí es el punto medio entre 1 y 4, trazamos perpendicularmente otro segmento. Entre 1 y 6 aproximadamente la mitad sería por ahí, ¿sí? Perpendicularmente tendríamos así. La mitad entre 1 y 2 aproximadamente ahí, la mediatriz sería esta, ¿sí? Y aproximadamente entre 1 y 7 la mitad andaría por acá, ¿sí? Más o menos trazamos las perpendiculares. En este caso queda lo que se llama un polígono de influencia, ¿cierto? Que rodea uno, lo mismo podría ser con dos. Por ejemplo, acá trazamos la perpendicular por esta, la perpendicular por esta, ¿sí? La perpendicular acá sería esta, ¿sí? Y acá la perpendicular sería esta, ¿sí? Entonces estaríamos armando otro polígono alrededor de dos, y ese sería digamos, el área de influencia, de tal manera que no solo se puede hablar de, digamos, de longitudes de influencia, sino también en el caso de las perforaciones de diamantina, hablamos también de áreas de influencia, e incluso se puede hablar de volúmenes de influencia. ¿Por qué? Porque en el caso del punto 1, todo esto es el área de influencia que la vista de arriba. Pero como estos son perforaciones que se van para abajo, también está formando un cuerpo geométrico poligonal que tiene su volumen de influencia y se puede ponderar, digamos, tanto por las áreas o por los volúmenes. Si lo ponderamos por volumen, por ejemplo, la ley media, ¿sí? Va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las leyes por los volúmenes, ¿sí? Sobre la sumatoria de los volúmenes. Estamos ponderando con los volúmenes, ¿sí? En el caso de esto, ¿sí? Los volúmenes se pueden expresar como la multiplicación de 3 dimensiones, que sería, por ejemplo, la potencia, que es lo que va para abajo. Por ejemplo, así si el cuerpo este va hacia abajo, está así, esta sería una potencia, le llamamos T, ¿sí? También el lado más largo del polígono probablemente sea este, ¿sí? A ese valor le podemos llamar L, ¿sí? Y el lado más corto, supongamos este, le llamamos H. Entonces, ¿cómo determinar el volumen? Sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las leyes N sub I, por los volúmenes, que en este caso estarían expresados por el producto de 3 dimensiones. El largo, por lo que sería el H o ancho o altura, ¿sí? Sería por el largo, que acá le podemos poner L para distinguir, L mayúscula para distinguirlo de la otra, ¿sí? Por L, digamos, por el ancho o la llamada altura, ¿sí? Y por la potencia, que sería el T sub I. Pongamos L sub I por H sub I por T sub I. Eso me estaría dando el volumen de ese cuerpo poligonal, ¿cierto? Dividido en la sumatoria de los volúmenes, ¿sí? En el caso de que fueran 3, te iría desde 1 hasta 3. Bien, esa sería la teoría de los puntos próximos, ¿sí? Después continuamos con la teoría de la geoestadística, ¿sí? Teoría de la geoestadística, ¿sí? En esta teoría, en la teoría de la geoestadística, ¿sí? Digamos, el valor, digamos, que tiene para un yacimiento, el comportamiento, digamos, de los parámetros del yacimiento, que serían las leyes, digamos, las potencias, los volúmenes, etc., ¿sí? Digamos que todos los yacimientos no se comportan de la misma manera, digamos, sino que de forma parecida o similar, sino que cada yacimiento tiene su propio comportamiento de tal manera que sigue una verdadera función, ¿sí? Eso lo define lo que se llama la geoestadística. Es decir, que en este caso, en la geoestadística, digamos, se habla de lo que se llama la variable aleatoria. O sea, en la geoestadística, digamos, la ley está dada por una función. La ley, digamos, está dada por una función, ¿sí? Por una función, ¿sí?
y trabajamos con variables regionalizadas. ¿Qué quiere decir variables regionalizadas? Que, como dijimos, digamos que el comportamiento de los parámetros no es similar para todo el yacimiento, sino que depende del lugar en donde está situado el yacimiento, es decir, que depende de la región. Por eso se habla de variables regionalizadas. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que normalmente se toman con la geoestadística? Por ejemplo, lo que más se determina serían las leyes medias. La ley media, ¿sí?, que usamos para eso el auxilio del cálculo diferencial, ¿sí? La ley media se define como L sub M, ¿sí?, que se define como un integral, ¿sí? Integral entre 0 y L, o sea, nosotros tenemos una cierta longitud de una beta, algo, entre 0 y L, ¿sí? Nosotros tomamos varias muestras acá, entre 0 y L, el valor promedio de la función f de x por diferencial, en donde la función f de x es la función ley puntual, ¿sí? Y se define como 1 sobre L, donde L es la longitud del intervalo, ¿sí? Y tiene una distribución puntual o homogénea. ¿Qué otro parámetro más interesa? Por ejemplo, lo que sería la varianza, ¿sí? La varianza, que lo podemos poner como sigma cuadrado, ¿sí?, se define también como el valor promedio, pero de los valores, de los cuadrados de los desvíos, ¿sí?, con respecto a la media. O sea que los valores, digamos, de f de x sub i, digamos, f de x sub i menos m, ¿sí?, al cuadrado por diferencial de x. Es decir, los cuadrados de los valores de la función de los desvíos con respecto a la ley media, ¿sí? ¿Qué otro valor importante tenemos? Tenemos, digamos, el covariograma, ¿sí?, covariograma y el variograma, ¿sí? El covariograma podemos poner el sigma al cuadrado covariograma así, y acá tendríamos también, pero en el intervalo 1 sobre L menos H, ¿sí?, de integral entre 0 y L menos H, ¿sí? De f, acá sería el producto de f de x más h menos m por f de x menos m, siendo m la ley media, ¿sí?, m por f de x menos m, ¿sí? ¿Sí? Todo por diferencial de x. Y lo que más usamos sería lo que sería el variograma, ¿sí? Variograma, que se define como también un integral, ¿sí? El variograma lo vamos a poner como gamma, ¿sí? El gamma sería igual, digamos, a 1 sobre L menos H por integral entre 0 y L menos H, ¿sí?, de f de x sub i más h, ¿sí?, por f de x sub i. Es decir, digamos, lo que sería el valor de la función en ley para los dos puntos que están próximos separados en la distancia h, ¿sí? Bien, este variograma, digamos, me permite a mí, digamos, seleccionar cuál es la distancia óptima para efectuar el muestreo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros, acá vamos a ver un ejemplito concreto, ¿sí? Acá lo que faltó perdón, porque hay la diferencia, la diferencia elevada al cuadrado, acá lo faltó elevar al cuadrado. Sí, entonces, esa diferencia elevada al cuadrado, ¿sí?, me da, digamos, me permite hacer un gráfico. Si yo hago, por ejemplo, una tabla, ¿sí?, y yo he muestrado, por ejemplo, un posible yacimiento de zinc que tenga una ley baja, por ejemplo, que yo he tomado varias leyes y me va dando esas muestras, por ejemplo, valores de 2,5%, 2,65, 2,7, 70, 2,81, etc. Cuando tengo varias muestras, ¿sí?, lo que hago es voy haciendo la diferencia. Por ejemplo, tomo como referencia y hago la diferencia entre la siguiente y esta. Después hago, o sea, entre este y esta. Después hago entre este y esta. Después así, entre este y esta. Así tomando en forma contigua, ¿sí? Después hago lo mismo, pero ya cada dos. Por ejemplo, entre este y esta, ¿sí?, entre este y esta. O sea, ya llevamos la distancia en vez de h, que era la distancia entre la muestra, al doble de h, ¿sí? Después al triple de h y así hasta tener todas las diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Si uno hace un gráfico con eso, ¿sí?, se hace la suma. En el caso de que, digamos, este integral varía con la dirección, pero en el caso de que sea una misma dirección, en lugar de tomar la integral, nosotros podemos tomar, digamos, una sumatoria común y silvestre, o sea, 1 sobre L menos H, y acá tendríamos la sumatoria
de las f de x sub i menos más h menos f de x sub i, ¿sí? Todo elevado al cuadrado, ¿sí? Ya sería una suma simple, ¿no? Por la cantidad de pares que vamos tomando, ¿sí? N el número de pares, ¿sí? X más h, X. Por ejemplo, ¿cuántos pares tomé de a 2 así en forma contigua, ¿sí? Entonces, con eso nosotros hacemos un gráfico que sería, generalmente se hace lo que se llama el semivariograma, ¿sí? El semivariograma, que se toma la mitad del valor que tomamos ahí, para que sea más manejable, y hacemos una curva donde acá vamos poniendo los cuadrados de las diferencias, ¿sí? entre las muestras contiguas, ¿sí? Entonces, me va dando una especie, por ejemplo, acá tomamos una vez un H, después cada 2H, después cada 3H, que vamos separando las diferentes distancias que hay entre las muestras, ¿sí? Y vamos a ver que a medida que aumentamos la distancia entre las muestras, ¿sí? El valor de gamma, un medio que se pone que es el semivariograma, que es la mitad del valor ese, va dando valores que son cada vez más altos, ¿sí? Así, va formando una especie de curva, ¿sí? Una especie de curva que tiende a horizontalizarse, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que a medida que vamos aumentando las distancias, el cuadrado de las diferencias entre las leyes o entre los parámetros en general, ¿cierto? Aumenta, y es un comportamiento característico del yacimiento minero, pero este aumento llega hasta un cierto punto en donde se estabiliza y tiende a hacerse homogéneo o uniforme y ya no crece más. Ese valor, al cual supongamos que acá 3H corresponde a un valor de 10 metros, ¿sí? Porque esto va variando de acuerdo a la distancia. 10 metros me está diciendo lo que se llama el rango de influencia. ¿Qué quiere decir rango de influencia? Es la distancia óptima que debemos tomar entre las muestras de tal manera de obtener la mayor información posible al menor, digamos, al menor costo, es decir, sin hacer gasto de más, ¿sí? Es decir, que el variograma, ¿sí? Me muestra la variabilidad de la mineralización, ¿sí? Fíjense que cuando este tiende a horizontalizarse, digamos, en forma rápida, ¿sí? Tenemos un valor relativamente chico de 10 metros. Si esto, digamos, fuera más empinado y se horizontalizaría más cerca todavía, tendría un valor mucho menor. Por ejemplo, supongamos que sea de 3 metros, y ahí me daría cuenta que tiene una pendiente muy grande. La pendiente del variograma me da la variabilidad. Cuando es muy empinada, quiere decir que se horizontaliza pronto y tiene un valor muy pequeño del rango de influencia. Eso quiere decir que al ser variable, necesito tomar muchas muestras, uno al lado del otro, para poder tener un valor de la ley media que sea representable. En cambio, cuando más acostado sea, digamos, representa, digamos, un mayor rango de influencia, quiere decir que es más homogénea la muestra y podemos tomar más separada la muestra. Es decir, que si uno, por ejemplo, hace un estudio en yacimiento, ¿sí? y hace para comparar los valores del variograma de dos yacimientos, uno que tenga un valor empinado así, y que tiende a visitarse después, y otro que tenga un valor más acostado, por ejemplo, algo como este, que se horizontalice más allá. Acá, por ejemplo, más o menos se tiende a horizontalizar al hacer constante esa distancia. Esta otra distancia. Vemos que este más empinado, por ejemplo, el yacimiento 1 y este yacimiento 2, el más empinado, digamos, tiene mayor grado de variabilidad. O sea que es una muestra muy heterogénea, ¿sí? Y en cambio, esta otra, el yacimiento 2, es una muestra más homogénea y tiene menos grado de variabilidad y por lo tanto se puede tomar una distancia de muestra más grande, ¿sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo que hacer ¿cómo se llama? Un muestreo por perforaciones. Por ejemplo, yo podría tomar el área perforada y tomar una distancia optativa, cualquiera. Supongamos que yo lo haga en un área cada 100 metros, por ejemplo, ¿sí? Hago una perforación. Pero a su vez tomo una parte de esto y le hago un estudio profundo cada 20 metros, hago unas perforaciones para ver cómo va variando a nivel experimental. Y veo ahí, hago un variograma y me llega, por ejemplo, a la conclusión de que la distancia óptima o el rango de influencia sea, por dar un ejemplo, 50 metros. ¿Qué significa? Que yo a la malla general que hice para todo el yacimiento la voy a tener que densificar, es decir, si el rango de influencia es 50 metros, voy a tener que perforar a la mitad dentro de cada valor, llevarlo a la mitad porque ese me dio el rango de influencia.
Y si me hubiera dado más grande, digamos, eso quiere decir que estuve haciendo perforaciones de más. Lo que me está diciendo es cuál es la distancia más adecuada para tomar la muestra, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el variograma. ¿Qué otros temas tenemos para ver también? El tema del tratamiento de la muestra, ¿sí? El tratamiento de la muestra generalmente es cómo manejar digamos, el peso de la muestra. Vimos la distancia. Una cosa es la distancia, ¿sí?, dada por el rango de influencia, y otra el peso de la muestra. Para el peso de la muestra lo podemos hacer tanto por tablas como por fórmulas, ¿sí? Acá tenemos la fórmula de Richard Sessot, ¿sí? La fórmula de Richard Sessot, ¿sí? Bueno, esta fórmula me permite calcular, digamos, el peso que me necesitan en el laboratorio para tener un análisis químico que me dé una ley más o menos que sea representable, ¿sí? La fórmula es K por D al cuadrado, en donde Q, digamos, el peso de la muestra expresado en kilogramos, de la muestra expresado en kilogramos, K es la constante de regularidad, ¿sí?, que de acuerdo al tipo de yacimiento, ¿sí?, vamos a tener diferentes valores de K, seguramente como máximo 1, entre 0,1 y 1. Coeficiente de regularidad, cuando más irregular sea, mayor el valor de K, ¿sí? Y también tengo D, que el diámetro de la fracción mayor, o sea, el mayor tamaño, ¿sí?, del fragmento expresado en milímetros, la fracción mayor, digamos, expresada en milímetros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener, digamos, muestras de tamaño grande, ¿sí?, pero para ir al laboratorio tenemos que reducirlo de tamaño y llevar un tamaño manejable, ¿sí?, y cuartearlo para poder manejar, digamos, cantidades más o menos pequeñas, ¿sí? Y supongamos que yo haya tenido ya, para entrar al ingreso al laboratorio, un diámetro, supongamos, para ver cómo aplicar una fórmula, de 3,6 milímetros, ¿sí?, y que sea una muestra, digamos, tenemos una pequeña tablita que me dice, de acuerdo al grado de homogeneidad, por ejemplo, si es muy regular, me da un valor de K. Acá son los valores de K, ¿sí?, y acá la característica de la muestra. K, por ejemplo, es un valor muy pequeño, 0,05, ¿sí?, bastante regular, ¿sí?, regular sería 0,1, ¿sí? Después tenemos irregular, tendríamos un valor entre 0,2 y 0,4. A medida que se va haciendo más irregular, digamos, bastante irregular, tendríamos valores que van entre o muy irregular, también se conoce como muy irregular, entre 0,8 y 1. Es decir, cuando más irregular es la muestra, mayor el valor de K. Supongamos nosotros que tenemos una muestra muy irregular, o sea, que tenga el orden, digamos, del valor de K del orden de los 0,8. Entonces, para aplicar la fórmula, digamos, el peso de la muestra expresado en kilo va a ser el producto de 0,8, ¿sí?, por, digamos, 3,6 elevado al cuadrado, está expresado en milímetros, ¿sí? Entonces, Q va a ser igual, creo que sale 12,96, lo hacemos con la calculadora, 3,6 al cuadrado, ¿sí?, 3,6 elevado al cuadrado, sería, sí, 12,96, 0,8 por 12,96, y al multiplicar por 0,8, obtenemos un valor aproximado de 10,4, ¿sí? O sea que voy a necesitar 10,4 kilogramos, ¿sí?, para esta muestra. Pero recordemos que a nivel laboratorio este valor es bastante grande, ¿sí? Hay otros valores más chicos en milímetros y obtenemos valores de peso del orden de 4, 5 kilos, 3 kilos y hasta el orden de los gramos, ¿sí? Eso sería para determinarlo, y también se lo puede determinar, digamos, en base a tablas, ¿sí? Y eso sería en cuanto a lo que es, digamos, lo que sería cálculo del peso de la muestra. Otra cosa importante es determinar el tema de los errores del muestreo, ¿sí? Para los errores del muestreo tenemos los errores del muestreo, ¿sí? Tenemos normalmente... ¿Sí? Nos vemos en el próximo. Bueno, dejamos un segundito y ya continuamos.